Ya, Nicole. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el fitomejoramiento genético y su importancia frente al cambio climático, especialmente en el cultivo de maíz en Colombia. Nuestro grupo está conformado por Sara Lucía Cabrera, Karen Buila, Leonidas Carvajal y quien les habla Nicole Segura. En esta presentación veremos cómo el cambio climático afecta a la agricultura y cómo el mejoramiento genético ayuda a desarrollar los cultivos más resistentes, sostenibles y productivos. Eh, Contexto del fitomejoramiento frente al cambio climático. Actualmente el cambio climático está afectando fuertemente la agricultura, fenómenos como las sequías, las altas temperaturas y las nuevas plagas disminuyen la producción de alimentos. Por eso, el fitomejoramiento genético se vuelve muy importante, ya que permite crear variedades de cultivos más resistentes y adaptadas a estas condiciones climáticas. Además, esto se relaciona directamente con la seguridad alimentaria porque ayuda a garantizar que haya suficiente producción de alimentos para la población. Siguiente. En la siguiente diapositiva podemos ver que el fitomejoramiento es una herramienta estratégica para enfrentar los efectos del cambio climático. Por ejemplo, en el cultivo como es el maíz, las altas temperaturas y la falta de agua afectan mucho el rendimiento. Gracias al mejoramiento genético se pueden desarrollar plantas más tolerables a las sequías, calor y enfermedades. También es importante porque ayuda a reducir el uso de agua, fertilizantes y pesticidas, haciendo la agricultura más sostenible y beneficiando especialmente a los pequeños productores. Eh, en esta vamos a hablar sobre la relación entre seguridad alimentaria y el mejoramiento. El cambio climático produce efectos negativos en los sistemas agrícolas, entre ellos están las sequías frecuentes, el aumento de temperatura y la aparición de nuevas plagas y enfermedades. Estos cambios afectan procesos importantes de las plantas como la floración y el crecimiento y reducción de la producción agrícolas. Los pequeños agricultores son los más vulnerables porque muchas veces dependen de las lluvias y tienen menos acceso a tecnología. Por eso el fitomejoramiento busca desarrollar variedades más resistentes para mejorar la adaptación de los cultivos y asegurar la producción de alimentos. Los métodos del mejoramiento genético. En el mejoramiento genético, pues tenemos todo lo que es la parte de la biotecnología y en esta se utilizan lo que es los marcadores moleculares como una respuesta más rápido para eso. Rapidez en el mejoramiento. La biotecnología y marcadores moleculares aceleran todo lo que vendría siendo la selección de las mejores plantas, por así decirlo, sus genes, digamos, nuevas plantas que tengan más resistencia a lo que vendría siendo el cambio climático. Digamos, un ejemplo práctico vendría siendo el tomate, que los distintos genes permiten desarrollar todo lo que permiten desarrollar tomates mucho más resistentes a distintas enfermedades, también digamos al cambio climático o también a lo que vendría siendo problemáticas más grandes como lo es el estrés hídrico. Ventajas y desafíos. Muchas de las ventajas que tienen la biotecnología hoy en día y sobre todo el fitomejoramiento es que estos métodos ofrecen precisión, digamos, a la hora del desarrollo, pero uno de sus desafíos más estos, digamos, para obtener variables mucho más resistentes, mucho más efectivas, son los altos costos. Y para esto también, digamos, sería la accesibilidad de estas nuevas plantas, sería, digamos, también para las personas, para los agricultores, digamos, que no tengan tantos recursos como otros para acceder a estas. Eso vendrían siendo desafíos, pero pues también, digamos, hay una parte que es la ventaja, que sería que los cultivos se vuelven mucho más resistentes y no habrían tantas pérdidas para los agricultores, aunque sí siempre va a existir una balanza en, digamos, en lo que vendría siendo la accesibilidad y el precio ante la durabilidad y la resistencia ante
muchas cosas que le pasan a los cultivos. Mejoramiento tradicional y sostenibilidad a largo plazo. Los métodos tradicionales como la selección masal, la selección recurrente, la conservación de gemoplasmas mantienen una base genética amplia y adaptable. Digamos, en varios empresas, como ejemplo Fedearroz, estas compañías o bueno, estas federaciones tienen, digamos, la ventaja de tener plantas en sus plantas de más de 70 años de estudio, entonces esto, digamos, ayuda mucho a encontrar nuevas variedades y sobre todo ayudar en las variedades de hoy en día, saber qué es lo que se puede, digamos, agregar o que, digamos, se debe mejorar. La accesibilidad y adaptación local. El mejoramiento tradicional es mucho más accesible para pequeños productores y favorece las variedades criollas y con genes mucho más adaptativos al ambiente local. La sostenibilidad y biodiversidad. Estos métodos conservan en la biodiversidad agrícola y la reducción de dependencias de insumos externos para mayor resiliencia y estabilidad frente al cambio climático. Aunque el proceso es mucho más lento, porque digamos es algo mucho más antiguo, son mucho más estables y garantizan sistemas productivos resilientes y equitativos. Comparación entre rapidez y sostenibilidad de los métodos. La rapidez en la biotecnología. Gracias, digamos, a los estudios de hoy y a los experimentos de hoy en día, se permite encontrar respuestas mucho más rápidas ante diferentes enfermedades en el maíz, y no solamente en el maíz, sino en otros cultivos. Y con esto, pues, ayudan, digamos, como ya es un diagnóstico mucho más rápido, también permite actuar de una forma más rápida. La sostenibilidad de métodos tradicionales. Los métodos tradicionales también fortalecen, digamos, la diversidad genética y la capacidad adaptativa de los cultivos a largo plazo. Y por último, la integración de enfoques. Combinar la biotecnología y los métodos tradicionales optimiza la resistencia y la sostenibilidad sin comprometer la biodiversidad. Bueno, mi nombre es Karen Buy, le voy a hablar de selección recurrente y diversidad genética. Concepto y funcionamiento de la selección recurrente. Proceso de selección recurrente. Consiste en la selección de mejores individuos y cruzarlos repetitivamente para mejorar características genéticas. Importancia de la variabilidad genética. La selección recurrente aumenta genes favorables sin eliminar la variabilidad genética esencial para la adaptación. Ventajas y desafíos. Ofrece flexibilidad para adaptar poblaciones y condiciones locales, pero requiere planificación y recursos. Mejoramiento sostenible. Es una herramienta clave para mejorar cultivos frente a cambios climáticos, aumenta resistencia y rendimiento. Ventajas y desafíos de la selección recurrente. Conservación de la diversidad genética. La selección recurrente ayuda a conservar la diversidad genética, facilitando la adaptación a ambientes cambiantes. Mejora gradual del rendimiento. Este método mejora progresivamente el rendimiento y sostenibilidad productiva en cultivos como el maíz y el lulo. Desafíos de procesos. Está muy pequeño. Selección recurrente. Es lenta, costosa y tiene riesgos como pérdida de diversidad genética si no se maneja bien. Importancia para el cambio climático. A pesar de sus desafíos, la selección recurrente es clave para una agricultura sostenible y frente a cambios climáticos.
Conservación de la diversidad genética en mejoramiento. Importancia de la diversidad genética. Una amplia base genética permite que las plantas respondan a cambios ambientales, plagas y enfermedades. Uso de bancos germoplasma. Los bancos germoplasma resguardan recursos genéticos visibles para futuros programas y mejoramientos. Técnicas para mantener variabilidad. Se recomienda cruzamiento ocasionales en plantas autógamas para introducir nuevos genes y conservar variabilidad. Clonación, OGM y aspectos éticos. El uso de cultivos clonales y el riesgo de la homogeneidad genética. Existen las ventajas de cultivos clonales, como lo es la multiplicación rápidamente de plantas con alta productividad y resistencia a enfermedades. Están también los riesgos de homogeneidad genética, que pues, digamos, la uniformidad genética hace a los cultivos vulnerables a enfermedades y cambios climáticos extremos. Estrategias para mitigar estos riesgos. Están diversificar clones, conservar germoplasma y usar mezclas variables para reducir riesgos genéticos. Organismos genéticamente modificados y seguridad alimentaria. Los cultivos resistentes y seguridad. Los OGM permiten desarrollar cultivos resistentes a sequías, lo que son plagas, enfermedades, asegurando la producción ante condiciones adversas. Importancia de las regulaciones. El uso de estos requiere, digamos, regulaciones estrictas para evitar impactos ambientales negativos y dependencias económicas. Integración con mejoramiento tradicional. La combinación de los OGM con mejoramiento tradicional aprovecha ventajas tecnológicas sin comprometer sostenibilidad ni soberanía alimentaria. Implicaciones bioéticas y socioeconómicas. En las preocupaciones bioéticas, pues, digamos, han presentado que muchas personas, digamos, están en contra por la pérdida de, por así decirlo, de vegetales, digamos, que llevan bastante tiempo, que han sobrevivido a miles de años. Entonces, esa podría ser una de las preocupaciones, que muchos de estos rasgos se pierdan, pero también sería, digamos, lo que es el desplazamiento de otras especies o variedades tradicionales para que, digamos, existan unas más nuevas. El impacto socioeconómico es que muchas de estas tecnologías dependen de empresas o también dependen del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Lo que pasa es que hay proyectos como, por ejemplo, hay variedades que tienen más de 70, 80 años, digamos, en empresas, y obviamente estas tienen que sostenerse para, digamos, ir sacando y sacando genes. Este vendría siendo uno de los problemas debido a que es bastante costoso mantener variedades y sobre todo, digamos, crear otras más nuevas, hacer los experimentos. Obviamente esa es una de las problemáticas, digamos, socioeconómicas que hay. Las necesidades marcos legales. Pues obviamente también existen, digamos, dependiendo de países, leyes que, digamos, aprueban o no aprueban estas prácticas. Entonces también, digamos, aquí en Colombia tendrían que existir leyes que protejan la innovación y los derechos, digamos, como de promover estas prácticas como lo vendrían siendo digamos, las nuevas variedades del maíz. Y por último, equilibrio entre tecnología y tradición. Aunque a veces hay problemas para garantizar, digamos, para mantener en equilibrio las variedades tradicionales y las variedades más nuevas, es importante garantizar la conservación genética y el respeto por conocimientos ancestrales y tradicionales, debido a que, pues, estos son clave, digamos,
a que muchas de estas especies se han mantenido por años. Buenas tardes, mi nombre es Leonidas Carvajal Leguízamo y en esta parte de la presentación voy a hablar sobre el maíz resiliente y las conclusiones generales del trabajo. Este programa surge como una propuesta de fitomejoramiento genético enfocada en enfrentar los efectos del cambio climático sobre el cultivo de maíz en Colombia, especialmente problemas como sequías prolongadas, aumento de temperaturas y reducción en la productividad agrícola. La estrategia principal del programa es trabajar con selección recurrente, participativa. Básicamente, lo que se busca es seleccionar las mejores plantas de maíz, cruzarlas entre sí y repetir este proceso durante varios ciclos para aumentar la frecuencia de genes favorables relacionados con tolerancias al estrés climático. El proceso inicia con la recolección de germoplasma, criollo y materiales mejorados. Después se realiza una caracterización genética y agronómica para identificar cuáles materiales presentan mejores características adaptativas. A partir de ese, se seleccionan parentales adecuados y se hacen cruzamientos controlados para generar nuevas poblaciones con mayor resiliencia. Algo importante es que el programa no solo busca aumentar rendimiento, sino mantener la variabilidad genética. Esto es fundamental porque una población con mayor diversidad genética tiene mejor capacidad de adaptación frente a cambios ambientales, nuevas plagas o enfermedades. También se realizan evaluaciones en diferentes regiones y ambientes para medir variables como estabilidad fenotípica, heredabilidad, ganancia genética y comportamiento agronómico. Con estas evaluaciones se puede verificar si los materiales realmente son estables y productivos bajo diferentes condiciones climáticas. Otro aspecto muy relevante es la participación de los agricultores dentro del proceso de selección. Esto permite trabajar directamente en condiciones reales de campo y desarrollar variedades más adaptadas a las necesidades locales, fortaleciendo además la sostenibilidad rural y la soberanía alimentaria. Como conclusión, este trabajo demuestra que el fitomejoramiento genético es una herramienta clave para enfrentar el cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria. Además, integrar métodos tradicionales con herramientas biotecnológicas permite obtener materiales más resistentes sin comprometer la biodiversidad agrícola. Finalmente, considero que el futuro del fitomejoramiento debe enfocarse en conservar los recursos genéticos, ampliar el proceso y el acceso a la tecnología y fortalecer programas participativos como Maíz Resiliente, donde la ciencia y las comunidades trabajen de manera conjunta para desarrollar una agricultura más sostenible.